Ok. Recuerden que todos los software seguramente van a estar colgados en el aula virtual. Obviamente que si pensando en describir la psicosis, uno de los síntomas que vamos a tomar de la semiología, que es fundamental en el caso de la psicosis, son las alteraciones del pensamiento que denominamos ideas delirantes. Es una alteración en el contenido del pensamiento, una idea patológica, que es la idea delirante, que es como la alteración fundamental. Ahora vamos a ver que tienen un montón de otras alteraciones asociadas, la psicosis en general. Entonces, el doctor Cañada por ahí le gusta partir un poquito desde antes del pensamiento en relación a los esquemas cognitivos de los que habla Piaget, que fue un pedagogo muy importante que nos dejó muchas enseñanzas en relación a los periodos infantiles respecto del aprendizaje, ¿no? Esos esquemas mentales que el sujeto se va armando en relación a lo que le enseña el entorno y en relación a cómo se va desarrollando el sistema nervioso central, le va a permitir al sujeto afrontar determinadas cuestiones de la vida cotidiana. Dentro de esos esquemas mentales está el pensamiento, que son lo que toman los fenomenólogos para poder clasificar las distintas psicosis, según sea las alteraciones que el sujeto va a tener en el pensamiento. Entonces, fíjense que si hablamos de pensamiento, obviamente estamos hablando del campo de las ideas, ¿no? Hay ideas que son primordiales y después se van complejizando esas ideas que en la infancia pueden ser ideas mágicas, ideas básicas, hasta llegar a las ideas abstractas y permitirnos el pensamiento matemático, por ejemplo. Hay toda una psicopatología del pensamiento, que nosotros no se la damos acá porque es muy extensa, digamos, que tiene que ver con cómo va desarrollando un sujeto su propio pensamiento, ¿no? Entonces, ese pensamiento tiene que ver con el flujo de ideas, que pueden ser primero ideas simbólicas y luego ideas más abstractas, ¿no? Cuando el sujeto ya está madurando por allá por la adolescencia o la juventud temprana. Obviamente que el aprendizaje y el conocimiento que vamos adquiriendo hace que ese campo de las ideas sea cada vez más desarrollado, ¿no? Y nos permita entender ciertas cosas que en el pensamiento concreto no se puede acceder en el mundo. Piensen que, por ejemplo, los pacientes que tienen cierto grado de dificultad en la inteligencia, que hay un retraso mental, se quedan en el campo de las ideas concretas. Entonces, hay, digamos, como decimos, una literalidad en la interpretación. El pensamiento simbólico que sale del imaginario y que puede llegar al pensamiento abstracto nos permite, por ejemplo, idear una novela, nos permite entender lo que es el Código Civil, digamos. Cuestiones que llevan más a relaciones con la filosofía, con otro tipo de ramas del pensamiento que nos permiten expandirnos, ¿no? En relación a eso y no quedarnos tan en el pensamiento concreto. Pero también depende mucho de la educación, no solamente de las capacidades del propio sujeto. Obviamente que este flujo de ideas va a ir hacia un objetivo, las vamos a expresar a través del lenguaje, a veces con más éxito, a veces con menos éxito. Ustedes vieron que la cuestión de la expresión del lenguaje también tiene ciertos malos entendidos, lo vemos mucho en el WhatsApp, ¿no? Yo puedo querer decir una cosa y aparece interpretado del otro lado de otra. ¿Por qué? Porque hay una subjetividad que está de por medio en relación a la interpretación y a que ese discurso del otro nos llegue en forma de interpretación nuestra. Profe. Entonces, va a haber un pensamiento que va a tener que ver más con los discursos, o aquel que va a tener que ver más a través de la acción, ¿no? Un pensamiento práctico. ¿Sí? Esas ideas pueden ser ideomotoras para llevar a cabo una acción, o pueden ser verbales en relación a lo que después va a ser el lenguaje, ¿no? Las manifestaciones del lenguaje. Esto les hace pensar ya de antemano que si un sujeto que tiene una psicosis, tiene una alteración en el pensamiento,
El lenguaje puede estar alterado y el campo de las acciones también puede estar alterado, ¿no? Porque en nuestro cerebro, el desarrollo cerebral hace que tengamos ciertas funciones psíquicas superiores, como el cálculo, la inteligencia, el pensamiento abstracto evolucionado, que no tienen otros seres vivos, como los animales, y que nos permiten llevar al campo de lo simbólico cuestiones que no son tan concretas, ¿no? Tan factibles. Entonces, vamos a encontrar en el lenguaje, que también es algo propio del ser humano, y en las acciones algunas alteraciones que se originan en el pensamiento. Bueno, simplemente para hacerles esa aclaración de dónde viene todo esto, ¿no? Hay una cuestión que es más constitutiva. Profe, hay un compañero que está en Dentro sala. de los componentes del pensamiento podemos dar algunas características que van a hacer entender también la psicosis, ¿no? Obviamente que un pensamiento va a aparecer ante tener que resolver alguna situación concreta. Dentro del pensamiento normal, ¿no? Hay algunos pensamientos que son pensamientos patológicos, como por ejemplo los pensamientos obsesivos, podríamos decir que aparecen para resolver algo concreto, pero nos presentan otro problema, ¿no? Porque hay una repetición ahí y una arborización en relación al pensamiento que no lleva a resolver nada en concreto, sino que a originar un malestar. Por otro lado, también no nos va a permitir realizar una respuesta impulsiva, sino todo lo contrario. A través de ese pensamiento vamos a poder elaborar una respuesta que tenga una deliberación consciente, siempre que este pensamiento esté dentro de la normalidad, ¿no? En relación al desarrollo y en relación a la velocidad y al contenido de las ideas que va a tener ese pensamiento conjuntamente con la relación entre las ideas entre sí. Obviamente que entre varias respuestas posibles va a haber una selección, va a escoger los métodos adecuados, va a realizar un acto intelectual que le va a resultar al sujeto de manera operativa, va a elegir, decimos, esa respuesta para dar solución a ese problema. Y también nos va a permitir el pensamiento comparar diferentes tipos de respuesta y hacer una síntesis de esas respuestas y elegir, digamos, cuál es la más adecuada en relación al juicio de realidad, ¿no? El juicio crítico de realidad, habíamos dicho que dentro de las alteraciones semiológicas era aquel, el normal, digamos, que nos permitía hacer una síntesis entre todas las funciones mentales o funciones psíquicas superiores para producir una sentencia, digamos, que es una síntesis mental que nos va a permitir conocer la realidad y llevar al acto ciertas acciones, ¿no? Que tengan que ver con ciertos consensos. Ese es el juicio que todos nosotros podríamos decir tenemos conservado de alguna manera. Y que yo les dije, en la psicosis hay una desviación de ese juicio en función de que ese pensamiento va a estar alterado y todo el sistema de creencias o esos esquemas mentales en el sujeto también se van a ver alterados en función de la aparición de este pensamiento. Entonces el funcionamiento psíquico cambia y el sujeto no puede conservar ese juicio de realidad, ¿no? Bien, obviamente que si entramos dentro del mundo de la psicosis, tenemos como diferentes teorías en relación a cómo se desarrollan, pero tenemos que tener en cuenta algunos elementos fundamentales. Existe, como en otras patologías, un espectro de la psicosis. ¿Qué significa eso? Que un sujeto puede estar en la etapa premórbida del episodio agudo, y encontramos allí algunas alteraciones del lenguaje, como podrían ser los neologismos, es decir, palabras que el sujeto inventa su significado, ¿no? Son palabras desconocidas o palabras, conjunciones, digamos, síntesis de diferentes vocablos conocidos, en donde el paciente le da una interpretación particular, que no está consensuada en las generalidades del resto de los sujetos. También el sujeto dentro de ese espectro de la psicosis puede tener algunos de los tipos de psicosis reconocidas o puede estar en el transcurso de un episodio psicótico en el contexto de otra patología como podría ser, habíamos dicho,
un trastorno del estado de ánimo con ideas delirantes de ruina, en el caso del trastorno depresivo mayor, o en el caso de los trastornos de la personalidad que vimos ayer, por ejemplo, un episodio psicótico agudo en el contexto de un trastorno borderline. A eso se refiere con espectro, que no solamente tiene que haber una psicosis declarada para que aparezca un síntoma psicótico. Ya vamos a ver que cuando todos esos síntomas se reúnen, ya ahí sí podemos decir que hubo un desencadenamiento o que estamos hablando de una estructura psicótica. Obviamente que no hay consensos, hay diferencias entre las distintas miradas de la psicopatología. Nosotros nos vamos a manejar, digamos, en nuestro ámbito de este curso de salud mental que tienen, digamos, para desarrollar la parte de psiquiatría dentro de el ámbito médico, nos vamos a manejar con la psiquiatría clásica, donde están los principales exponentes de la neurología y psiquiatras que fueron describiendo esos primeros observaciones de los cuadros clínicos. Entonces, obviamente nos manejamos, como ustedes saben, dentro de la bibliografía con el contenido del DSM, con el contenido del MIR, por ejemplo, por nombrarles algunos manuales, que hablan de esa psicopatología clásica. Allí podemos encontrar un espectro de la psicosis, obviamente que hay una pérdida de las fronteras del yo, el sujeto se encuentra en un conflicto con el yo, no está ese yo indemne, ¿no? Que se fue construido en la infancia y que le funciona al sujeto para poder contener los distintos aspectos de su personalidad. Hay una disrupción con ese ego. Entonces a veces el paciente puede presentar fenómenos en el cuerpo, que es como una representación física del yo, puede presentar fenómenos en el pensamiento o en la conducta propio de esa pérdida de relación con el propio yo. También es importante el grave, si estamos hablando del mundo de la psicosis y hablamos de características generales, va a haber un grave deterioro en la evaluación de la realidad. El sujeto va a estar en una realidad que le es singular, de una realidad que absorbe a través de los sentidos y que le da una interpretación particular. Y que esa interpretación, dijimos, va a contar con la certeza. El sujeto no duda de aquello que interpreta, por más de que sea diferente a todo lo que piensa el resto de la población general. Va a haber 5 dominios que van a estar principalmente afectados. Obviamente el componente de los delirios es fundamental en la psicosis, las alucinaciones, que ya vamos a ver de qué tipo son las más frecuentes. Vamos a encontrar un pensamiento desorganizado que se va a manifestar a través de desconexiones en la entrevista con el sujeto, con fuga del pensamiento, incluso bloqueo del pensamiento, o a través de la idea delirante, ¿no? El comportamiento también lo vamos a ver afectado en las conductas, pero no ya desde el punto de partida de una racionalidad, donde el sujeto sabe que está transgrediendo una norma, como decíamos ayer en el trastorno de la personalidad antisocial, sino que en este caso, estas alteraciones de la conducta, el sujeto no tiene idea, digamos, que esto es una contravención a los órdenes sociales, en relación a su higiene, a su modo de vida, a las conductas que pueda tener en el entorno. Realmente perdiendo ciertas capacidades para tener valores preventivos, ¿no? Como, bueno, no sé, deambular por la calle sin prestar atención al tránsito, por decirlo de algún modo. Darles algún ejemplo, ¿no? Y los síntomas negativos, que son todos los que tienen que ver con la afectación que tiene el estado de ánimo en estos pacientes, que por lo general, luego del episodio o interepisodio, tienen una especie de aplanamiento, ¿no? La afectividad va a estar muy relacionada con la idea delirante y no tan relacionada con el estado de ánimo habitual que tiene ese sujeto. Entonces podemos ver sujetos aplanados, sin manifestaciones afectivas, desafectivizados, con afectividad inapropiada o risa inapropiada, por ejemplo, reírse mientras está relatando una situación que podría ser, por ejemplo, una situación triste. Eso como cuestiones, digamos, fundamentales. Bueno, dentro del dominio de lo que serían los delirios, recuerdan que habíamos dicho que el delirio, por definición,
era una alteración semiológica del pensamiento, más precisamente del contenido del pensamiento, donde, si hablamos de una definición general, tenemos por un lado la idea patológica, que parte de un juicio de realidad desviado, que tiene un condicionamiento de la conducta del sujeto, y que no es revertible por los argumentos de la lógica o del razonamiento. No es reversible. Si yo le hago creer, quiero explicarle a un sujeto que ese auto rojo que pasó por ahí no es alguien que lo está persiguiendo, el sujeto, por más argumentos que utilicemos de la lógica, no lo va a entender porque goza de una cuestión fundamental que es la certeza. El sujeto no tiene dudas de esa interpretación delirante que tiene de un suceso real. El suceso puede estar en la realidad, pasó un auto rojo, pero la interpretación delirante del sujeto no es inamovible. Goza de certeza para él. Obviamente que puede tomarse dentro de ideas propias o de ideas ajenas. El sujeto puede tomar una idea que escuchó en la televisión o que leyó en un libro, pero que le va a dar la interpretación delirante. Son creencias, obviamente, fijas, que no son susceptibles de cambio a la luz de estas pruebas en contra, como les decía, por la vía del razonamiento. Tienen diferentes temáticas, hay diferentes maneras de clasificar los delirios en agudos, crónicos, según el momento de aparición, según sean endógenos o exógenos, según el tipo de ideas que conllevan. Hay un montón de clasificaciones, pero es importante tener en cuenta la cantidad de núcleos que tiene el delirio. Generalmente decimos que son polimorfos cuando las temáticas son totalmente diferentes, o que son de un solo núcleo cuando la temática, por ejemplo, es persecutoria en el caso de los delirios paranoides. Entonces, el contenido puede ser persecutorio, autorreferencial, es decir, que hay algo del otro que se está refiriendo a mí, me mira porque tengo algo en especial o porque piensa algo de mí, por ejemplo. Les cuento un caso de una paciente que decía, bueno, todos los vecinos y la gente que me mira en el colectivo lo hace porque mi madre se prostituye y nunca me lo dijo, entonces me miran juzgándome en el sentido moral porque mi madre ha cometido esos actos y entonces soy yo la que está siendo juzgada por eso. Por supuesto que esto no existía en la realidad, era una idea de la paciente. Bien, pueden ser de grandeza también, y recuerden que la manía podría cursar con ideas grandilocuentes, pero que cuando gozan de una certeza y de una cuestión inamovible y se prolongan a lo largo del tiempo, ya podemos pensar en una psicosis y no un trastorno del estado de ánimo, ¿no? Vamos a ver que están emparentados el espectro de lo que son llamadas las enfermedades bipolares con la psicosis de Leonard o las psicosis alemanas, en donde hay un componente afectivo de por medio. ¿Qué es lo fundamental que el sujeto tiene para que uno pueda? Hay un montón de criterios, ¿no?, que cumple una enfermedad para poder clasificarse como tal. En el caso de los trastornos bipolares vamos a encontrar en algún momento un episodio de manía, en algún momento un episodio de depresión. En el caso de la psicosis es el quiebre con la realidad exterior, ¿no? Ustedes van a ver que el sujeto termina viviendo en un mundo paralelo que afecta toda su vida de relación con el entorno, sobre el cual hay también una certeza. Bueno, también puede haber erotomaníacos, ¿no? Pensar que alguien está enamorado de mí, o uno enamorarse de alguien que supone que tiene ciertas señales que van más allá de la realidad. Puede tener que ver con el nihilismo, es decir, pensarse el redentor, pensarse un salvador, en el caso de aquellas ideas que tienen más un tinte religioso o místico. Pueden ser delirios somáticos en relación a que me falta algún órgano o percibir la fragmentación del cuerpo. Pero recuerden que todo esto es en relación al pensamiento. Hay pacientes que también tienen alucinaciones sinestésicas, donde sienten en el cuerpo eso mismo que forma parte de esa idea delirante.
Profe, tengo una Por otro duda que era lado, también lo otro que te síntoma pregunté ayer. fundamental que necesitamos para hacer el diagnóstico son las alucinaciones, ¿no? Que es otro dominio al que le prestamos atención dentro de la psicosis. Las alucinaciones dijimos que dentro del terreno del ascenso-percepción teníamos diferentes tipos de alteraciones. La definición Profe, de alucinación es aquella percepción sin objeto, es decir, si el sujeto está escuchando voces, no son voces de los que los demás personas puedan dar cuenta, sino todo lo contrario. Alguien levantó la mano. Escucho. ¿No? ¿Nadie quiere hacer una pregunta? Acá me salió esa leyenda en mi pantalla. ¿Se ve? ¿Están viendo, no? El power. No los veo yo a ustedes. ¿Sí? Alguien que me responda para no pensar que estoy sola aquí delirando. No se escucha, profe. No los escucho, pero bueno, ahí la viene a ir, que me dice que sí, ok. Se ve entonces. Bien, bueno, si quieren preguntar, adelante, nomás interrumpan. No es necesario que levanten la mano, se ve que hay alguien por error. ¿No se me escucha? Ah, yo no te escucho, pero ustedes sí me escuchan. Ok, bien. Bueno, pueden escribirme también en el chat si quieren alguna pregunta. Ah, ahí está, ahora lo veo. Lo que pasa es que cuando estoy compartiendo la pantalla no me permite verlos a ustedes. A ver, un segundito, a ver si puedo poner el chat también. Ah, no, no les estoy escuchando, che. ¿Qué pasa? ¿No tienen habilitado el audio? A ver, vuelvo a abrir el chat. No, o sea, tengo inhibidos todos sus micrófonos. ¿Hay algo que yo pueda habilitar acá para escucharlos? Seguridad, participante. A ver, un segundito, voy a ver si es el audio de mi computadora. Perdón, hablaba sola en la clase de psicología, delirando sola. Aguarden un segundito a ver si puedo hacer algo con el volumen de mi compu. Ah, ahí está, lo tenía abajo. Igualmente no me aparecía en el recuadro ustedes cuando hablaban. Ok, escucho. A ver, Profe, ¿escuchás? sí, ahora sí. No, yo tenía una duda, que era lo mismo que te pregunté ayer sobre la diferencia de esquizoide y la psicosis, que acá, como dijiste, era un quiebre lo que tenía sobre la realidad, que a diferencia del esquizoide era como episódico, puede ser, que después vuelve a la realidad y Exactamente. ah, listo, genial. Hay un mundo de extrañeza que uno puede sospechar que hay allí una psicosis no desencadenada, pero hasta el momento no hay ese quiebre con la realidad exterior. ¿Mm? Claro, y una persona que tiene así como no, esquizoide puede volverse psicótico. Sí, claro, efectivamente, tanto el esquizotípico, personalidad, que es el que más cercano está a la psicosis, y el esquizoide son más propensos, digamos, a desarrollar una psicosis en el futuro. Lo que no significa que la vayan a desarrollar, es que tienen más propensión, que puede ser que las primeras manifestaciones de una psicosis luego desencadenada sea al principio un trastorno esquizotípico o esquizoide de la personalidad. Perfecto, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta?
Bien. Bueno, ahora vamos a ver que hay algunas psicosis que tienen como más característico, digamos, alguna sintomatología que otra. ¿Mm? Por otro lado, las cuestiones que ya vamos a ir a los criterios y ahí les va a quedar más claro cuando un sujeto tiene una psicosis. Vamos a ir a los criterios de esquizofrenia después. Pero piensen en esto, digamos, hay una alteración en el pensamiento que generalmente se manifiesta como una idea delirante, el sujeto puede comunicarla como no, es decir, en aquellos pacientes, como por ejemplo las ideas delirantes paranoides, dificultad en comunicar esto, lo tenemos que preguntar, dirigir, si alguien está intentando hacerle daño, si en algún momento percibe alguna cosa extraña, hay que preguntarlo, porque el paciente no lo comunica espontáneamente. En cambio, cuanto más mágico y racional es el delirio, como se supone que eso asienta sobre una estructura de personalidad, si se quiere, más infantil, un poco más atrasada en la cuestión evolutiva, el sujeto lo comunica normalmente. Pero, fundamental, los trastornos en la conducta, las alucinaciones, el delirio, los trastornos en el pensamiento, que vamos a ver que son fundamentales junto a esa ruptura con la realidad exterior, que nos van a permitir hacer ese diagnóstico. Y a lo largo del tiempo, o sea, estos síntomas no son episódicos durante 1 o 2 semanas, tienen que estar presentes al menos 6 meses. Si no, hacer un episodio psicótico agudo que no es un cuadro psicótico instalado, ¿no? Bueno, vuelvo a los dominios. Hablamos de los delirios, alucinación. Dijimos, la definición de alucinación es una percepción sin objeto, es decir, aquello que el sujeto va a percibir a través de los sentidos sin que eso verdaderamente esté ocurriendo en la realidad. Por ejemplo, ver la presencia de una persona que no está ahí, que todos los demás, de su familia, de su entorno, pueden dar cuenta que no está. La semana pasada recibí una paciente que decía, veo una presencia extraña, una sombra que está ahí presente, es algo que yo percibo, que me está escuchando, que difunde la información de mi pensamiento y de lo que digo, y que el resto de mi familia no lo ve. Puede ser ante cualquier, digamos, sentido. Entonces vamos a tener alucinaciones auditivas, visuales, táctiles, olfativas, senestésicas, como sensaciones de ser tocado o de hormigueos, o sensaciones en el cuerpo, físicas más complejas, como percibir, por ejemplo, que un órgano ha muerto dentro del organismo o está sin vida. Son generalmente vívidas, muy concretas, no son voluntarias, el sujeto no las inventa, realmente las percibe. Pero el objeto no está allí. Lo mismo sucede en el consumo de sustancias, ¿no? Donde puede haber producto del consumo de sustancias. Lo vemos mucho con la cocaína en relación a la paranoia que esto produce, ¿no? La sensación de persecución, de estar perseguido, de sentir que hay algo que puede hacer mal, que está dirigido hacia el propio sujeto, o directamente el componente alucinatorio, ¿no? De ver cosas. Lo mismo con el alcohol, digamos, a veces aparecen alucinaciones visuales en relación al contenido de insectos o de monstruos o cosas extrañas. Bueno, pero en el terreno de la psicosis, las más frecuentes son las alucinaciones auditivas, ¿no? Generalmente son voces que el sujeto puede identificar, pueden ser también susurros o ruidos permanentes en el oído, pero que el sujeto claramente dice que están producidos por algo, ¿no? Que tiene un significado para él, que eso le hace signo de alguna manera, ¿no? Que le significa algo. Generalmente las alucinaciones visuales las vinculamos más a cuestiones orgánicas, como puede ser una ACV, o ya vamos a ver qué otras patologías orgánicas pueden producir un cuadro similar a una psicosis, que por supuesto restituye en la medida en que es tratado el cuadro orgánico principal. Bien. No son voluntarias, como les dije, no son, digamos, realizadas por el mismo sujeto. No es algo que el sujeto decida
tener. Bien, si pensamos, digamos, en relación al pensamiento, que era el otro dominio que estaba alterado en la esfera de la psicosis, puede haber una alteración en relación al flujo de ideas, por ejemplo. Pueden aparecer ideas simbólicas, asociaciones dirigidas a un objetivo, a través de un lenguaje, o puede estar desorganizado el pensamiento, ¿no? Ideas que confluyen sin ningún tipo de finalidad y que al sujeto lo atormentan. Profe, Sí. ¿cómo sería una idea simbólica? ¿A qué se refiere con idea simbólica? Claro, una idea simbólica, por ejemplo, es una idea abstracta. Por ejemplo, una idea simbólica puede ser, no sé, aquella persona pasó sin saludarme porque efectivamente tiene algo en mi contra, ¿no? Por ejemplo. Es decir, hay toda una interpretación del sujeto en relación a esa idea que implica que haya pasado por un desarrollo del pensamiento. No es una idea mágica como decir, por ejemplo, bueno, estoy percibiendo el sonido, van a bajar extraterrestres. Yo sé que esta noche esos extraterrestres me van a venir a buscar. No sé si me expliqué. Ahí. Sí, profe. Ok. Bien. Entonces, decíamos que dentro de esas alteraciones del pensamiento, el pensamiento puede tener diferentes alteraciones. Por ejemplo, estar bloqueado, el pensamiento en algún punto, el sujeto se queda como sin poder responder, lo vemos a través del lenguaje, digamos, el sujeto se queda callado. O puede haber también fuga de ideas, ideas que aparecen muy rápidamente unas sobre otras, y entonces el sujeto empieza a hablar de algo y termina hablando de otra cosa, porque la cantidad la velocidad con la que aparecen esas ideas en su pensamiento es tan amplia que no las puede pasar al lenguaje. La tangencialidad, por ejemplo, querer decir algo en relación a una idea y como tener ciertas sospechas de que eso le puede traer algún perjuicio, entonces empezar a discurrir sobre ideas secundarias, que no es lo que verdaderamente quiere manifestar, hasta llegar a la disgregación total del pensamiento, donde el sujeto dice palabras aisladas sin ningún tipo de sentido. No pierden el sentido semántico del lenguaje. Esas son las maneras de manifestarse el pensamiento desorganizado. Obviamente que es difícil detectarlo en el pródromo o en el efecto residual. El pródromo sería antes de que el sujeto tenga el episodio psicótico, y en el periodo residual es cuando el sujeto ya se estabilizó nuevamente y quedan algunos síntomas producto de ese periodo psicótico agudo, pero que ya no tienen las mismas manifestaciones del momento de esa agudeza, de ese desencadenamiento. Obviamente que hay muchos interrogantes en relación a esto, se les deben venir un montón de preguntas a la cabeza: ¿por qué esto se produce? ¿Cómo? ¿Cuál es la fisiopatología de por qué esto pasa? Hay un montón de teorías, ahora vamos a ir viendo, pero no hay ninguna respuesta concreta en relación a esto. Se piensa que podría ser debido a diferentes cosas, pero que no se sabe a ciencia cierta en cada sujeto cómo funciona. Bien, también dijimos que teníamos comportamientos anómalos, entonces vamos a ver algunas manifestaciones en la motricidad, como estereotipías, movimientos repetitivos en relación a una cosa, mover los dedos, mover el lápiz, girar en círculos, tener algún movimiento de la cabeza que puede ser interpretado como un tic. Infantilismos en relación al comportamiento físico, ¿no? Infantil. Negativismo, es decir, cuando uno le solicita al sujeto que haga algo con su cuerpo y el sujeto se queda inmovilizado en el lugar. Desinhibición en relación a, por ejemplo, estar desnudo, circular desnudo por la vía pública. Y hay una alteración muy grave dentro de la motricidad, que es la llamada catatonía. La catatonía para el DSM es un tipo de categoría dentro de las esquizofrenias,
las implicancias de la catatonía es que la mayor cantidad de síntomas se presenta a nivel motor y puede haber una catatonía agitada donde el paciente genera un montón de movimientos desprovistos de ninguna finalidad, no está haciendo ejercicio, no está queriendo caminar, no está queriendo correr, sino que se mueve permanentemente y no puede tener una concentración tal de que tengamos una entrevista con el sujeto en el cual pueda manifestarnos su pensamiento. Son cuestiones graves, digamos, son psicosis graves, ¿no? Y por el otro lado, la catatonía típica, que es el paciente totalmente inmóvil. A veces solamente hay un pestaneo, el paciente escucha y puede recibir, digamos, todo lo que sucede a su alrededor, pero no llega a interiorizarlo en forma de análisis, digamos, no llega a comprender todo lo que pasa, y no puede moverse. Lo que ven ahí en esa foto que pegó el doctor es lo que se llama flexibilidad seria, es decir, uno le pone al paciente algún miembro en una posición relativamente incómoda y el paciente queda en esa posición, ¿no? Por más de que le produzca cierta incomodidad. Todo esto se explica desde las alteraciones a nivel de la dopamina en las vías nigroestriadas, donde se maneja la motricidad. También dijimos que hay síntomas negativos, que generalmente lo vemos muy presentes en aquellas psicosis simples, donde no hay una gran manifestación de ideas delirantes, donde el sujeto directamente está totalmente desconectado del mundo exterior, o en aquellos periodos residuales, le llamamos, o de defecto esquizofrénico, en donde el sujeto ya ha pasado el periodo agudo y solamente quedan las manifestaciones de la esfera negativa, donde hay, fíjense, tienen que ver con la afectividad, puede haber aplanamiento, es decir, el sujeto siente poco, hasta llegar a la anedonia total, no puede disfrutar de aquellas cosas que antes disfrutaba, no tiene directamente manifestaciones, la abulia también en relación a no tener voluntad, no sentir deseos de realizar ninguna movimiento ni ninguna acción, obviamente que están totalmente disociales, la alogia en relación a que no pueden concatenar internamente unas ideas con otras en relación a una lógica del pensamiento. Obviamente estos síntomas negativos también se ven muchas veces agravados por el tratamiento de antipsicóticos en el caso de la psicosis. Bueno, si vamos bien a lo que se tratan la clasificación, digamos, de lo que para el DSM son las psicosis, tenemos, por un lado, la esquizofrenia, que es como el modelo, el arquetipo para el cual vamos a ver los criterios diagnósticos. Ya vamos a ver que la esquizofrenia, según sea de qué tipo, se va a presentar a edades más tempranas o a edades más tardías. Según la edad de presentación de esas esquizofrenias, vamos a tener sujetos más desorganizados si se presenta en la infancia, donde el psiquismo todavía no tiene un desarrollo concreto. Son pacientes que tienen manifestaciones más graves, son las denominadas por las clasificaciones antiguas como hebefrenia. Y por otro lado hay esquizofrenias paranoides que generalmente se presentan en sujetos más adultos, ¿no? Entre los 30 y 40 años, donde predominan las ideas delirantes paranoides y el sujeto tiene un desarrollo vital o tiene un pensamiento que en otras esferas puede funcionar correctamente. Siempre vamos a tener el apartado de la psicosis inducida por enfermedad médica, ahora vamos a ver qué cuestiones pueden inducir a la psicosis, la inducidas por sustancias y la no especificada, ¿no? Dentro de la psicosis también hay dos trastornos que no llegan a constituir un cuadro psicótico en sí mismo, pero que producen en el sujeto un comportamiento tal que son considerados por su pronóstico, porque es muy difícil modificar ese funcionamiento del paciente, está el trastorno esquizofreniforme y el esquizoafectivo. Para que tengan una idea así a título general, el esquizofreniforme
es aquel sujeto que también podría entrar dentro de la categoría de esquizofrenia simple. Comparten por allí algunos síntomas con la esquizofrenia simple, en donde podemos no encontrar, digamos, un núcleo delirante concreto, tiene, digamos, muchas manifestaciones a nivel motor, a nivel disocial y a nivel del pensamiento que les impide un contacto con la realidad exterior, ya sea, piensen en los vínculos afectivos, sociales, laborales. Y el esquizoafectivo puede presentar alguna alteración, está en permanente diagnóstico diferencial. Generalmente son los tiempos, como les decía, de la presentación sintomática y el quiebre que el sujeto tiene con la realidad exterior, lo que hace que uno se incline más, por ejemplo, en el caso del esquizoafectivo, por un trastorno bipolar y no por un trastorno esquizoafectivo. El esquizoafectivo se cabalgan, digamos, los síntomas de esquizofrenia conjuntamente con síntomas afectivos, por momentos ciertos grados que se pueden asemejar a una hipomanía y por momentos ciertas alteraciones en la afectividad que pueden ser una depresión. Si ustedes me dicen, es difícil hacer el diagnóstico diferencial, les doy la derecha, digamos. Son manifestaciones muy específicas que por lo general quedan ahí, digamos, en cierta presunción de dificultad diagnóstica, de llegar, digamos, a lo concreto con eso. Pero claramente dentro del DSM van a ver los criterios diagnósticos. Con que sepan distinguir una esquizofrenia o un episodio psicótico breve, nos conformamos. Que piensen, digamos, simplemente en ese diagnóstico. Bien, por otro lado, el trastorno delirante, que vendría a ser lo que corresponde no a la esquizofrenia paranoide, sino a lo que llamamos paranoia, a la vieja paranoia. La paranoia no como un síntoma paranoide, estás paranoico. No, uno puede tener un síntoma aislado, sentirse perseguido en algún momento, pero que eso se constituye en una idea delirante, con certeza que condicione la conducta, fuertemente es otra historia. Hay una diferenciación, digamos, entre lo que sería el trastorno delirante crónico, cuando ahora veamos los criterios, se las voy a diferenciar, con la esquizofrenia paranoide y las llamadas parafrenias sistemáticas, que son otro tipo de psicosis y que también tienen en común con la esquizofrenia paranoide y el trastorno delirante crónico o paranoia, las ideas delirantes de tipo paranoide, ¿no? Persecutorias, autorreferenciales, pero que en su manifestación a largo plazo tienen diferentes pronósticos. La esquizofrenia, como tiene ese quiebre tan importante con la realidad exterior, son generalmente las de peor pronóstico. El trastorno psicótico breve, que va a hacer alusión a la posibilidad de presentar un cuadro psicótico instalado, pero que va a restituir en la brevedad de tiempo, ¿no? Que el sujeto va a volver a los parámetros de funcionalidad normal que tenía antes de ese episodio psicótico. Obviamente que es un factor predictor para que después el sujeto pueda desarrollar un trastorno psicótico o no. Puede quedar solamente en ese episodio breve. De todas maneras, hay una gran discusión, digamos, con otras teorías, porque en ese caso, digamos, por el solo hecho de haber presentado esos síntomas, uno podría pensar que debajo de eso hay una estructura psicótica, que puede no estar desencadenada. Pero bueno, eso es harina de otra clasificación psicopatológica. Y las catatonías, como les dije recién, donde la predominancia de los síntomas van a estar en los síntomas negativos de aislamiento, mutismo, y por el otro lado, motores, ¿no? Tanto sea la clásica, con la inmovilidad, la flexibilidad seria, o directamente inmovilidad, o la agitada. Bien, entonces, el arquetipo de los trastornos psicóticos, según el DSM, son, por un lado, las esquizofrenias, por otro lado, el trastorno delirante crónico o paranoia, y el trastorno psicótico breve. Las catatonías son infrecuentes, graves pero infrecuentes. Los trastornos esquizofreniformes y esquizoafectivos no llegan a ser una psicosis instalada,
Y los debidos a enfermedad médico-sustancia tienen otras causas que no son endógenas por el mal funcionamiento cerebral, ¿no? ¿Se entendió esa diferencia más o menos? Así un pantallazo general. Ahora vamos a ver los criterios para cada uno. ¿Ok? Sí, profe. Muy bien. Bueno, ahora vamos a avanzar con algunos criterios de cada una. Fíjense la esquizofrenia, la baja prevalencia que tiene, pero esa baja prevalencia se contrapone a la gran demanda que tienen estos pacientes en relación al sistema de salud. Son pacientes que, podríamos decir, depende qué tipo de idea delirante tenga, pero por lo general el paciente con esquizofrenia no sufre, lo que sufre es su entorno, ¿no? Porque ese quiebre con la realidad exterior hace que el sujeto se vuelva totalmente dependiente, tanto para administrarse las cosas básicas, como puede ser el tratamiento farmacológico, la alimentación, la vestimenta, la higiene, como cuestiones más, un poquito más evolucionadas, como puede ser que tenga una actividad, ¿no? Una actividad cognitiva o una actividad física. Si bien la prevalencia es baja, es alto el grado de demanda de coste que le representa el sistema de salud. Bien, por lo general en los hombres es más frecuente y es más severa la aparición, según el tipo, obviamente. Como dijimos, puede empezar en la adolescencia o en la infancia temprana, puede ser a los 10 años también. Cuando hablamos de niños siempre hablamos de una posible psicosis infantil, hasta que verdaderamente no hay un desencadenamiento con un episodio psicótico instalado, no podemos hablar de una esquizofrenia, sobre todo en un niño, pero piensen que si aparecen estos síntomas tan disruptivos, efectivamente eso termina luego, a lo largo del tiempo, cayendo el diagnóstico por su propio peso, ¿no? También piensen en el estigma de las enfermedades mentales. Hay muchas familias que a veces no quieren asumir que esto es una cuestión mental, ¿no? Porque lo mental está relacionado a aquello que tiene que ver con la debilidad mental, con que las ideas de la Edad Media tenían que ver con pensar que estas patologías aparecían en función de que ese sujeto era un débil mental, o de que ese sujeto era alguien que había cometido determinados pecados o determinadas acciones que era castigado, digamos, por esa maldición de esa enfermedad. Entonces genera mucha culpabilidad, obviamente, en el entorno de la persona, y durante muchos años las familias eran resistentes a asumir que había un diagnóstico de ese tipo. Muchas veces decían, no, tiene un problema neurológico, que era más fácil de asumir que una esquizofrenia. Esto tómenlo con pinzas, digamos, a lo de hombres y mujeres, porque depende el tipo de psicosis que se desarrolle, la prevalencia. Pero piensen dos edades, digamos, entre los 10 y 25 años, y entre los 25 y 40 años, como el sitio donde se manifiestan más los trastornos delirantes crónicos, como la paranoia o ciertas parafrenias, y aquí la esquizofrenia más arquetípicamente, ¿no? Obviamente que no respeta culturas, ni áreas geográficas, ni clases sociales, puede darse en cualquier ámbito. Hay una gran prevalencia de intentos de suicidio, sobre todo cuando el sujeto en algún momento entiende que hay algo de ese condicionamiento delirante que tiene que ver con su propia vida, que pone en riesgo su propia vida. Está asociado muchas veces al consumo de sustancias, es decir, hoy la llamada patología dual tiene que ver con que podemos observar ciertos rasgos disfuncionales de personalidad, incluso hasta un trastorno de personalidad previo al desarrollo de la psicosis, y que por el consumo de sustancias el sujeto termina desarrollando una psicosis, desencadenando una psicosis. Pero cuidado, digamos, porque sí. ¿Es con cualquier tipo de sustancia o con algunas es más frecuente que en otras? Sí, por supuesto. Obviamente que los ácidos,
el crack, la heroína, la cocaína son los que más producen ese tipo de desencadenamientos. Respecto de eso, o sea, quiero aclararles lo siguiente. Si un sujeto no tenía previamente una estructura psicótica, por más sustancias que consuma, no va a desarrollar un cuadro psicótico. El problema lo tenemos con aquel sujeto que de base tenía una estructura psicótica desconocida hasta el momento y por el consumo de sustancias, el sujeto termina instalando la psicosis, que los hace mucho más peligrosos porque no tienen ningún tipo de conocimiento de las normativas. Entonces, bueno, muchos de estos pacientes terminan siendo tomados por el tema del narcotráfico y, bueno, a veces están empuñando un arma a una persona que no tiene ningún tipo de raciocinio, ¿no? Pero puede estar asociado el desencadenamiento a ese consumo de sustancias, donde llamamos allí patología dual, ¿no? Pero que ustedes piensen que ese sujeto que desarrolló los síntomas psicóticos es un psicótico y que el consumo de sustancias es una comorbilidad en ese caso. Profe, Sí. ¿y cómo detectamos una estructura psicótica si no está manifestada con una crisis? Bueno, hay determinadas herramientas para las cuales hay algunas herramientas de tipo test que uno puede utilizar y donde hay una búsqueda, una pesquisa de mayor cantidad de ideas que puedan sospecharse, digamos, dentro del dominio del pensamiento en relación a las ideas o dentro del dominio de la abolición en relación a conductas del sujeto que podrían pensarse dentro del ámbito de ese pródromo. Pero la realidad es que es muy difícil detectar eso. Uno tiene muchas chances de equivocarse. Es como, para que vos me entiendas, Luciano, es como si uno bajara el screening de la hiperglucemia a los 0,90. Voy a entrar a meter ahí, digamos, con esa detección, esa supuesta detección precoz, un montón de pacientes que no son diabéticos. Un montón de falsos positivos, si se quiere. Entonces, es muy difícil detectar eso. Obviamente que hay algunas características, como dijimos hoy, puede ser que el paciente reúna criterios para un trastorno de la personalidad esquizoide, o puede ser que tenga un trastorno esquizotípico o un trastorno esquizoafectivo, y entonces ahí ya nos da más a pensar en esto, en que podría en el futuro desarrollar. Mientras tanto, no nos importa tanto el diagnóstico en sí mismo. Por supuesto que a fines de la investigación y a fines del pronóstico y del tratamiento es importante que hagamos un diagnóstico, pero muchas veces ese diagnóstico termina siendo más perjudicial para la vida familiar, ¿no? O sea, tanto el paciente como la familia tienen que saber que las hipótesis diagnósticas se manejan con mucha cautela en salud mental, que a veces es necesario ponerle un nombre para aplacar, digamos, las consecuencias que esto trae, para saber el tratamiento que uno tiene que afrontar, pero a veces en realidad esto es innecesario para que no nos tomemos de ahí, para generarle al paciente más obstáculos de los que ya tiene, ¿no? Y también sepamos que, como habíamos dicho, cuando vimos psicofármacos, hay un montón de medicamentos que se utilizan en diferentes patologías. Entonces, si yo voy a tratar, por ejemplo, un trastorno esquizoafectivo, muy probablemente use antipsicóticos, lo mismo que para la esquizofrenia, pero con fines diferentes a la estabilización que eso va a poder producir. Entonces, bueno, hay que explicar esto también al paciente, ¿no? Que no siempre uno está pensando en una psicosis cuando utiliza un antipsicótico. Lo que sí lo tenemos que tener claro somos los especialistas, ¿no? Uno puede sospechar como médico general, pero el especialista sí tiene que tener claro cuáles son las diferenciaciones de criterios, para los cuales siempre tienen el DSM a mano y, por supuesto, la experiencia clínica, ¿no? Bien, dentro de las teorías por las cuales uno pensaría por qué un sujeto va a desarrollar esquizofrenia, está la teoría del neurodesarrollo, donde se postula que habría una supuesta migración anormal en el periodo de embriogénesis de ciertas neuronas que
migrarían de manera anómala y eso dejaría conexiones también anómalas dentro del cerebro que estarían vinculadas con la neurotransmisión dopaminérgica. Ustedes saben que las ideas delirantes, de la misma manera que en el consumo de sustancias aparecen las alucinaciones y los delirios, son por vía dopaminérgica, ¿no? Que es un poco lo que hace una sustancia. La cocaína, por ejemplo, estimula la secreción de dopamina, que son las vías de satisfacción, digamos, el neurotransmisor vinculado a la satisfacción. Entonces, esto en exceso en determinadas áreas del cerebro produciría estos síntomas. Bueno, eso en relación a las migraciones neuronales. Hay tinciones ahí, no viene al caso. Podemos detectar algunos factores de riesgo. En los gemelos, por ejemplo, monocigotos, hay una gran prevalencia. En el gemelo, fíjense, el 45%. La incidencia, la penetrancia, podríamos decir, que tiene esa alteración genética dentro del otro gemelo monocigoto que desarrolló una psicosis en los dicigotos, fíjense que ya es menor. También las cuestiones ambientales, como son las infecciones maternas, por ejemplo, hay algunas teorías que postulan que las infecciones virales en la madre podrían propender a eso. Fíjense el tipo de teorías que son un poco locas en algún punto, ¿no? Complicaciones obstétricas, como la hipoxia en el transcurso del parto, también tendría alguna incidencia. Son los antecedentes que generalmente preguntamos a los pacientes. Por lo general, las esquizofrenias tienen siempre alguna distosia del parto, lo que no significa que la distosia misma vaya a hacer que ese sujeto desarrolle una psicosis el día de mañana. Son a título informativo para que lo tengamos en cuenta en relación a los antecedentes. Fíjense, el nacimiento urbano, invernal o primaveral. Estos factores de riesgo surgen en función de ciertos estudios, ¿no? Pero que uno podría pensar, bueno, no tiene una explicación racional. Obviamente que la migración, en el sentido de cambiar de ámbito, hace que sujetos se tengan que estructurar, y sobre todo a edades tempranas, en otra instancia. Pero piensen ustedes, ¿cuántos sujetos hay que han tenido que emigrar, no sé, porque han llevado una vida en otro país en función de la profesión de los padres y que no les ha pasado absolutamente nada, y otros que han desarrollado un cuadro psicótico, ¿no? Eso tiene que ver obviamente con el choque cultural que existe en un lugar y en otro, y con el círculo de pertenencia y la red de contención del paciente. Obviamente el abuso crónico de cannabis también puede predisponerlo, eventos vitales adversos, traumáticos, el estrés, todos esos factores pueden funcionar como antecedentes que uno puede tener en cuenta, incluso como factores que puedan producir el desencadenamiento. Bien, si estamos hablando de esquizofrenia, dijimos que tenemos determinados criterios. La presencia de ideas delirantes, la presencia de alucinaciones, que generalmente, como les dije, son auditivas, pero pueden ser de otro tipo. El lenguaje desorganizado, no se entiende semánticamente lo que el paciente manifiesta. Movimientos desprovistos de finalidad, desinhibición, impulsividad, intento de suicidio, hasta la catatonía, ¿no? Síntomas negativos como aplanamiento afectivo, indolencia afectiva. Obviamente que la presencia de disfunción laboral, que todo esto afecte gravemente al desarrollo normal del sujeto, y la duración, ¿no? Que tiene que estar presente más allá de los 6 meses, todos estos síntomas, para que uno pueda considerar que estamos hablando de una esquizofrenia. Los tipos de esquizofrenia, según el DSM, son estos que ustedes ven acá, que no son los mismos que los tipos de esquizofrenia
que vamos a ver en los clásicos, como Foucault, como Kerenbo, como habló Kraepelin en algún momento, los primeros tratados. La paranoide se caracteriza por una presentación más tardía, alrededor de los 20, 30 años. Generalmente el núcleo delirante es de tinte paranoide, persecutorio o autorreferencial. La desorganizada presenta más alteraciones en relación al pensamiento, generalmente aparece en edades más tempranas. Sería aquella que podría ser compatible con la vieja hebefrenia, que yo les decía que aparece en la infancia, y que por no estar estructurada la personalidad del sujeto, tiene peor pronóstico, ¿no? Porque el paciente ahí es similar a un animalito, ¿no? Tiene la conservación de ciertas cuestiones fisiológicas, pero hay muchas dificultades para poder sociabilizarlo, para poder hacer que intervengan ciertas actividades sociales. La catatónica, que puede ser agitada, o la parálisis catatónica, obviamente que esto no obedece a ningún tipo de alteración neurológica. Desde el punto de vista de la cuestión neurológica, todas las exploraciones son normales. Hay una inhibición del movimiento que es endógeno propio de la patología. No tiene una explicación de la anatomía ni de la fisiología neuronal. La indiferenciada y la residual en relación a todos esos síntomas que quedan post-episodio agudo, con predominio de síntomas negativos. Esos son los subtipos de esquizofrenia que reconoce el DSM. Bien, entonces, dentro de vieron que habíamos dicho síntomas positivos, síntomas negativos, y también podemos hablar de síntomas volitivos y de síntomas cognitivos. Dentro de los síntomas volitivos que no están acá, vienen después, digamos, encontramos aquí todas alteraciones de conducta, ¿no? Y dentro de los síntomas cognitivos, todo lo que es el déficit cognitivo, la incapacidad para concentrarse, para volver al razonamiento abstracto. Piensa en las dificultades que tenía John Nash en la película, no me va a salir ahora el nombre, el matemático, ese que fue un caso real. Bueno, ya tengo mi deterioro cognitivo propio de mi edad, chicos, sepan disculpar. Bueno, pero es una película que es muy conocida. Una mente brillante. Ahí me salió. Bien. Entonces, dentro de la esfera de los síntomas positivos, que son parte de los síntomas de la esquizofrenia, ¿para qué los diferenciamos de esta manera? Para saber el tratamiento que vamos a tener que abordar en función de esto. Los síntomas positivos generalmente responden mejor a los antipsicóticos incisivos, aquellos antipsicóticos que tienen que ver con el control de los delirios y las alucinaciones, que son los más viejos, se acuerdan que tenían algunos síntomas de extrapiramidal. Ahora, si el cuadro de esquizofrenia está más vinculado con los síntomas negativos, vamos a pensar en un antipsicótico atípico, que tiene mejor perfil en esos síntomas, ¿no? Que no deja tanto síntoma negativo como efecto adverso del uso del antipsicótico. Entonces, dentro de los positivos, todo lo que es propio característico de la esquizofrenia. Alucinaciones, ideas delirantes, conducta extravagante, trastornos del pensamiento, como descarrilamiento, tangencialidad, incoherencia, circunstancialidad, cuando el sujeto discurre por esas ideas secundarias y logra llegar a la idea directriz, disgregación, cuando ya está totalmente fragmentado y no se entiende semánticamente. Dentro de los síntomas, sí. ¿Qué resultados se obtiene con la medicación en la generalidad de los pacientes? Bueno, buenísima tu pregunta, Estefano, porque claramente el antipsicótico ideal, podríamos decir, bueno, elimina la idea delirante. Lo que pasa es que esa idealización en relación al tratamiento antipsicótico también tiene que ver con las diferentes teorías del abordaje del tratamiento. Por ejemplo, para el psicoanálisis, una ideación delirante en el sujeto le permite restituir un cierto grado de equilibrio
en relación a su entorno. Hay algo que se pone en crisis y que en la medida que el sujeto va estructurando el delirio, es decir, que lo va construyendo a ese delirio, el sujeto logra una estabilización interna del psiquismo, ¿no? Por supuesto que la manifestación para el afuera está totalmente loco. En cambio, en la psiquiatría clásica, digamos, entiende que las ideas delirantes, para que el sujeto pueda ser adaptado al funcionamiento del resto de los mortales, tienen que ser aplacadas. Entonces, en el caso de que un paciente tenga una idea delirante que le genere muchas manifestaciones, como puede ser angustia, alteraciones de conducta, malestar, aislamiento, uno tiene que apuntar, digamos, al tratamiento sobre esa idea delirante. Y el efecto que producen los antipsicóticos incisivos son más efectivos sobre estos síntomas positivos. Entonces, ¿qué van a hacer? Que el delirio se acote, se enúclee, o que aparentemente desaparezca. Y decimos aparentemente porque puede ser que el sujeto no lo comunique, porque ya no tenga relevancia para él, o que quede nucleado, resguardado, es decir, que si en un diálogo normal nosotros hablamos con el sujeto, el delirio no aparece. Ahora, si tocamos la temática delirante, si yo a mi paciente le pregunto sobre las conductas de esta madre, que decíamos, según ella, por haber ejercido la prostitución era juzgada socialmente, seguramente la paciente me va a decir cómo es toda su creencia de que la madre ejercía la prostitución. Pero mientras tanto, si tenemos un diálogo, la paciente ni lo va a mencionar. Entonces, lo que hace la medicación es atenuar el delirio, enuclearlo, que quede allí a resguardo, que si no se toca esa temática no aparece, o incluso aparentemente hacerlo tan atenuado que el sujeto directamente ya no lo considera una idea de preponderar. O puede directamente no tener acción sobre el delirio. A veces hay pacientes que son resistentes al tratamiento farmacológico. No sé si te respondí, Estefano. No, sí, gracias. Ok. Entonces dijimos, síntomas positivos, pensamos en antipsicóticos típicos, haloperidol, clorpromacina, levomepromacina. Síntomas negativos, atípicos, como los nuevos, ¿no? Lurasidona, cariprazina, o podemos pensar en quetiapina o lanzapina. Bueno, recuerden que también están los síntomas cognitivos, es decir, que se deja algún defecto esquizofrénico en el sentido de que todo ese pensamiento y esa afectividad alterada va a producir que el sujeto tenga menos productividad. Entonces, si es en el caso de una paranoia, que el intelecto se conserva, quizás puede tener dificultad en la concentración, llevarle más tiempo, digamos, llevar a cabo una carrera, por ejemplo, de tipo terciario o universitario. Y los síntomas volitivos, como les dije, tienen que ver con las conductas, ya sean catatónicas o conductas bizarras, ¿no? Como, no sé, parar en el medio de la calle y ponerse a desarmar la cartera como hacía una paciente, ¿no? Sacaba todas las cosas de la cartera, las dejaba en el asfalto y después las volvía a meter. Por supuesto que todas estas conductas, digamos, tienen para el sujeto un hilo conductor, pero que es una lógica totalmente delirante. Bien, ¿qué factores podríamos encontrar como de mejor pronóstico? Obviamente que el inicio sea tardío hace que la estructura de personalidad ya esté un poquito más asentada. Entonces ese sujeto va a tener menos disrupción, digamos, ante el episodio psicótico. Recuerdan que si les decía, aparece en la infancia, no está el pensamiento abstracto todavía desarrollado, entonces ese sujeto generalmente va a tener síntomas más complejos. Que existan factores precipitantes, como puede ser el consumo de sustancias, que sea de inicio agudo, que el sujeto tenga una buena adaptación social, que pueda convivir con su familia, con otros, que tenga algunos síntomas anímicos que son factibles de tratar mediante la medicación, obviamente que esté dentro, esto de que esté casado, digamos, me da risa porque son estudios muy viejos los que mencionan estas cosas, pero que esté dentro de un núcleo familiar, tanto sea en la vida de relación con otra persona, realmente casado, o que esté dentro de una familia continente. Que tenga antecedentes de trastornos del estado de ánimo,
porque obviamente tiene que ver con la aparición tardía, ¿no? En este caso. Que tenga un buen sistema de apoyo y que tenga síntomas positivos, todos esos hacen que sea un buen pronóstico a largo plazo. ¿Qué significa esto? ¿Que vamos a poder curar la enfermedad? No. Los tratamientos en salud mental, la mayoría son sintomáticos. La cura, digamos, con la total eliminación de síntomas en la psicosis, no podemos hablar de una cura como en el resto de las patologías, como puede ser son del estado de ánimo, son patologías más severas. Y el más pronóstico obviamente se inicia precozmente porque produce mayor desestructuración psíquica. No hay factores desencadenantes, aparece porque sí, digamos, de un momento a otro. El inicio, digamos, que se vayan instalando los síntomas a lo largo del tiempo y no que sea de manera de instalación aguda. Obviamente una escasez de la adaptación social, el aislamiento, estar solo, no tener sistema de apoyo familiar, antecedentes de psicosis en la familia, síntomas negativos o neurológicos severos, alteraciones perinatales como antecedentes, como una distosia del parto, como habíamos dicho, no tener remisión ante los tratamientos farmacológicos o haber tenido múltiples recaídas, porque en cada recaída donde reaparece un episodio agudo el paciente queda con un mayor defecto a nivel de los desarrollos de las funciones superiores como el intelecto, ¿no? Obviamente historia de violencia son algunos de esos factores. Fíjense, nosotros dijimos, para el DSM, esquizofrenias, trastorno delirante crónico, que es lo mismo que decir paranoia, trastorno breve, puede ser que en algunos otros DSM esté el compartido de algunas otras clases, son como sintéticos, ¿no? Después las categorías habituales como secundaria enfermedad médica, etcétera, etcétera. Pero podemos resumirlo en 2 o 3. Para la escuela alemana, que vinculaba los síntomas psicóticos con lo que eran síntomas motores y síntomas afectivos, fíjense la cantidad de esquizofrenias o psicosis que había. Tenían las básicas, como la psicosis maníaco-depresiva, o la melancolía pura, o la manía pura, o la depresión pura, o la euforia pura. Fíjense que todos están relacionados con síntomas psicóticos asociados a síntomas en el estado de ánimo o de la motricidad. Bueno, cuidado con esto es a título informativo, para que ustedes lo sepan. Estas diferentes escuelas, tanto la escuela alemana de Leonard como la francesa, son los sustratos que después toma el DSM para hacer su clasificación. Bien. Más allá del Goldar, digamos, quería contarles un poquito algunas otras condiciones que pueden llevar a síntomas psicóticos. Recuerden, dentro de las enfermedades neurológicas, hay muchas que cursan con síntomas alucinatorios o delirantes. Las epilepsias, generalmente el lóbulo frontal o temporal, cursan con alucinaciones, sobre todo de índole visual. Las tumoraciones, por supuesto, por más ocupante, pueden producir síntomas psicóticos. Obviamente que siempre que evaluemos un paciente, aunque veamos que hay síntomas disruptivos, lo primero que tenemos que hacer es pesquisar siempre la patología orgánica. Eso es algo que les van a hacer mucho hincapié en el curso transversal de PPO para el manejo de urgencias, pero ustedes siempre tienen que pensar en la organicidad para descartarlo primero, porque el tratamiento es totalmente otro. Después hay tiempo, digamos, para pensar que el cuadro es endógeno. Bien, los accidentes cerebrovasculares, según el área que afecten, también pueden estar a predominio con alucinaciones o a predominio de ideas delirantes. Alteraciones neuroendocrinas, como pueden ser tumores hipofisarios, funcionantes, infecciones. Recuerdan todos los síntomas de salud mental que se hablaban en relación al coronavirus, pero pueden ser cualquier otro tipo de infecciones, como algunas parasitosis que tienen acción a nivel cerebral o neurológico, la esclerosis múltiple,
los procesos autoinmunes, como por ejemplo el lupus, con la psicosis lúpica. En fin, hay algunas que faltan, hay un montón, ¿no? Fíjense dentro de los trastornos psicóticos inducidos por sustancias, como en el alcohol, decíamos, teníamos las alucinaciones liliputienses, donde uno ven personas o cosas reducidas de tamaño, o los delirios en relación al trabajo, el delirio ocupacional, es muy frecuente en el alcohol, ¿no? Si el sujeto, no sé, manejaba una maquinaria, sentir que está manejando esa misma maquinaria o que está en ese lugar. Bueno, los alucinógenos, las anfetaminas, el cannabis, los inhalantes, los opiáceos, los sedantes también pueden producir, los hipnóticos, ¿no? Como el zolpidem también pueden producir algunas alteraciones. Otros tipos de sustancias también. Fíjense, ahora les voy a hacer, quedan 2 o 3 plaquitas para hacerles la diferencia de la psicosis instalada, que dijimos, delirios, alucinaciones, síntomas negativos, alteraciones en la conducta que afectan el nivel de funcionamiento del individuo con lo social durante 6 meses, al menos. Si los síntomas se presentan entre 1 mes y los 6 meses, generalmente hay un retorno al estado premórbido, ¿no? Y podemos decir, bueno, fue un cuadro esquizofrénico. El inicio de los síntomas psicóticos por lo general están en las primeras 4 semanas, hay generalmente una alteración en el comportamiento, puede haber confusión, perplejidad a lo largo del agudo, pero el agudo por lo general al mes restituye, cuando están entre el mes y los 6 meses, tenemos ese criterio temporal para el esquizofreniforme, ¿no? Generalmente el paciente no tiene ese quiebre con el mundo externo, hay una buena actividad social y laboral, y ausencia de síntomas negativos. En el esquizoafectivo sí pueden aparecer, como les decía, la superposición de los síntomas de esquizofrenia asociados a síntomas de un trastorno afectivo. Generalmente el curso es variable y tiende a desaparecer. ¿Qué diferencia veríamos con la bipolaridad, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen cuestiones delirantes? Que no hay un ciclado. El paciente con ese trastorno esquizoafectivo lo presenta en ese momento determinado y luego no se vuelve a repetir en el tiempo. Y la otra psicosis que yo decía que era importante, que es la llamada vieja paranoia, es el trastorno delirante o trastorno delirante crónico, donde hay ideas delirantes que son bastante verosímiles. Generalmente tienen que ver con elementos que el sujeto toma de la realidad, que tienen por lo general tinte paranoide, de persecución, de autorreferencia, de daño. Generalmente hay ausencia de otros síntomas, no tiene por lo general alucinaciones, el trastorno delirante. Eso es uno de los diagnósticos diferenciales, digamos, que se hace con la esquizofrenia paranoide y con la parafrenia sistemática, que hay ideas delirantes paranoides, pero tienen un predominio de alucinación en las parafrenias. Aquí no. Entonces, si hablamos de paranoia o trastorno delirante, decimos idea delirante paranoide, generalmente no comunicada, un delirio enucleado, que hay que ir a buscarlo, pesquisarlo. La personalidad del sujeto está bastante conservada, hay ausencia de síntomas negativos, la prevalencia es mucho menor, la aparición en edad es mucho mayor, el paciente generalmente es un adulto mayor, puede venir de un trastorno obsesivo compulsivo previo, de la personalidad. La actividad obviamente no está tan deteriorada significativamente porque es de aparición tardía. Puede haber algunos que tengan tinte erotómano, de grandosidad, celotípico. Generalmente hay ideas celotípicas, además de persecutorias. Y generalmente tenemos que hacer diagnóstico diferencial con enfermedades endocrinas, demencias, delirium, es decir, alguna organicidad, porque como es de aparición tardía,
No se olviden que las demencias también pueden producir ideas delirantes. La demencia de Parkinson, por ejemplo, puede producir un episodio psicótico agudo. El delirium, en el contexto del consumo de alcohol también. Y la parafrenia, como les dije, si pensamos en otros sistemas clasificatorios. Y por último, tendríamos el trastorno psicótico breve, que habíamos dicho, o sea, si se presentaban los síntomas psicóticos positivos, negativos y conductuales en el contexto de 6 meses, pensábamos en esquizofrenia. Si era entre 1 mes y 6 meses, pensábamos en esquizofreniforme, y si restituye en el mismo mes, podemos pensar en un trastorno psicótico breve. Lo cual no significa que el paciente no pueda desarrollar después una psicosis. La restitución tiene que ser pre-delirante o pre-psicótico. Hay síntomas psicóticos de tipo esquizofrénico, como ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento desorganizado. Generalmente hay un factor precipitante. Una paciente que recibí hace muy poco, en donde iba en el colectivo, la paciente, una persona le toca la pierna en el colectivo y ella a partir de eso empieza a generar un delirio en relación a su pareja, al maltrato, a ciertas situaciones eróticas que habían ocurrido dentro de la pareja que en realidad no habían ocurrido. Y a partir de ahí empieza toda una idea polimorfa en donde tiene influencia del pensamiento a través de la televisión, de la radio, se empieza a desorganizar totalmente, estudiaba una carrera universitaria, tuvo que dejar de estudiar, y en el transcurso de 2 meses, la situación restituyó con antipsicótico y la paciente volvió a su funcionamiento habitual. En el contexto de ese desencadenante, que fue en este caso esta cuestión que ocurrió en el colectivo, también estaba asociado a intenso estrés porque tenía que rendir un montón de materias grosas en su carrera. Pero bueno, como para darles un ejemplo, ¿no? Y también este trastorno psicótico breve se puede dar en el periodo posparto. Generalmente entre la semana y el mes de posparto pueden aparecer el comportamiento desorganizado, el lenguaje desorganizado, incluso el desconocimiento del niño. Es producto también de toda la alteración hormonal que ocurre en el posparto. Por supuesto que no ocurre en todas las pacientes de posparto, sino en aquellas que tienen cierta predisposición dentro de su estructura, y también restituye totalmente, ¿no? Con tratamiento. 2 cositas más muy breves, y ya con esto finalizo. El trastorno psicótico compartido, recuerden que les dije ayer, Hipoliea D, hay el desarrollo de en el contexto de una relación estrecha de 2 sujetos, donde uno es un paciente psicótico y el otro es una persona normal que adopta esa idea delirante en función del vínculo que tiene con esa persona. Si separamos ambos sujetos, uno queda con idea delirante, el otro no. También, digamos, pueden ser ideas que se transmitan a nivel social, ¿no? Como en muchos casos hemos visto en este tema de el COVID, cómo aparecía la idea de las teorías conspirativas, ¿no? Que en algún punto uno no sabe ahí hasta dónde son verosímiles o no, pero que presentaban un condicionamiento por la instancia social, digamos, generaban una suerte de delirio organizado, ¿no? Bien, y el defecto esquizofrénico del que les hablaba hoy, o el trastorno depresivo pospsicótico, se da luego de un episodio de psicosis aguda, donde predominan los síntomas afectivos, como negatividad, depresión, angustia, puede haber tristeza, puede haber abulia o apatía. Puede ser, digamos, en el contexto que cumpla los criterios de presión mayor, pero el antecedente haber sido posterior a un episodio psicótico es el que nos hace hacer el diagnóstico. Bueno, psicosis posparto, como les dije recién, el desarrollo en el posparto, que generalmente es agudo,
y lo que nos mencionaba recién en relación a cuestiones de la cultura, como bueno, la gran influencia de los medios de comunicación en relación a un evento totalmente extraordinario como fue la pandemia, eso puede resultar que en personalidades determinadas genere una idea delirante, ¿no? Que son un poco más complejos, porque en una psicosis infantil donde el paciente ve objetos donde no hay, es una cuestión para hacer el diagnóstico, y en un paciente que empieza a tener un delirio de influencia a través de las teorías conspirativas del COVID, es algo más difícil, ¿no?, de hacer el diagnóstico. Bueno, hay que ver qué repercusión tiene, ver qué abordaje sintomático se puede hacer de eso, y sobre todo qué pasa a largo plazo. Bien. Bueno, ¿alguna duda?